Buenas tardes a todos. Hoy, en el marco de la asignatura Introducción al Derecho, el grupo conformado por John Franklin España Castillo, Manuel Fernando Grajales Ramírez y quien les habla, Diana Carolina Silva Álvarez, presentaremos un análisis sobre la evolución histórica del derecho. Nos centraremos en un recorrido desde los orígenes del derecho en la Edad Antigua hasta su desarrollo en la Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea, basándonos en la obra de Beatriz Bernal, Historia del Derecho del 2016. A través de este trabajo se busca comprender cómo el derecho ha evolucionado en respuesta a los cambios sociales, políticos y económicos a lo largo de la historia. Edad Antigua. El derecho surge con la formación de las primeras sociedades humanas. Aunque no existían textos escritos en este periodo, los estudios arqueológicos, paleontológicos y antropológicos nos permiten conocer las primeras manifestaciones jurídicas. A través de los vestigios de las primeras sociedades podemos ver cómo el derecho estaba ya presente, incluso en el Paleolítico, donde las normas no se encontraban diferenciadas y estaban fuertemente vinculadas a la religión, las costumbres y a la organización social. El derecho, como ese conjunto de normas que regulan la convivencia, nace con la sociedad misma y tiene sus primeras manifestaciones en los tiempos de la prehistoria. Por ende, vamos a centrarnos en el contexto de Asia, África y Medio Oriente, y desde el derecho mexicano en la etapa precortesiana. En relación a las etapas claves en el desarrollo del derecho primitivo encontramos la paleolítica. En este periodo, con la aparición del Homo sapiens, se comienza a formar la base de la vida social y religiosa. La organización de las primeras comunidades es esencial para el nacimiento del derecho. Se caracterizó porque en estas primeras sociedades las normas eran principalmente consuetudinarias, es decir, basadas en el uso y las costumbres de cada comunidad. Otra de las etapas es la mesolítica, donde la vida comienza a transformarse con el desarrollo de las comunidades y el comercio primitivo. La agricultura empieza a ser más relevante y con ello surgen nuevas necesidades de regulación. Se caracterizó porque se fortaleció la organización comunitaria y empezó a haber más contacto entre tribus, lo que también generaba la necesidad de crear normas que regularan esos nuevos aspectos sociales. En la etapa neolítica, con la revolución agrícola, las sociedades se vuelven más organizadas y complejas. La propiedad y los contratos empiezan a tomar forma y la estructura social es diversificada. Esta se caracterizó porque la ley empieza a regular aspectos más complejos de la vida social y económica. Entre las características del derecho primitivo encontramos que el derecho en sus entonces era consuetudinario, es decir, el derecho no estaba escrito y se basaba en el uso y las costumbres. No había distinción clara entre lo jurídico, lo moral o lo religioso. Otra de las características del derecho primitivo era que era indiferenciado, es decir, las normas no estaban separadas por áreas como el derecho penal o civil o familiar como actualmente es, sino que las normas tanto religiosas, morales y jurídicas se confundían. Otra de las características del derecho primitivo era que era heterogéneo. Cada comunidad tenía sus propias normas y tradiciones, lo que hacía que el derecho fuera mucho más diverso de una región a otra. En cuanto a las expresiones legislativas primitivas, durante la prehistoria y las primeras civilizaciones, podemos decir que existieron varios intentos de codificación del derecho. Uno de los más reconocidos fue el primer texto legislativo conocido de Mesopotamia, el Código Ur-Nammu, que contiene las leyes sobre derecho penal, divorcio, brujería y compensación por lesiones. Otro es el Código de los Acadios, que establece normas atribuidas al rey de Pila Lama de Chuna. El Código de Lipis Star, que contiene 30 de las 200 leyes conocidas, abarcando diversos aspectos de la sociedad. Otro es el Código de Hammurabi, uno de los textos más completos con 284 artículos que aborda el derecho penal y civil reflejando la estructura social y jurídica de Babilonia. Otro de los aspectos de codificación es la legislación india a través del Código de Manu, que regula el derecho público, privado, moral y religioso, especialmente sobre la conducta de las mujeres y el sistema de castas. En relación a Asia encontramos el Código Chino, emitido durante la dinastía Zhou para uniformizar las leyes en China.
En relación al derecho egipcio, encontramos los fragmentos de las leyes que regulaban el derecho a la familia, sucesiones, propiedad y la corrupción de funcionarios. En relación al antiguo derecho hebreo, la legislación basada en la Biblia establece normas sobre derecho penal, familiar y patrimonial influenciada por la religión. En relación a la legislación de los tartesos, existieron leyes que regulaban la agricultura, la alimentación y la organización comunitaria. En relación a los aportes, podemos decir que en la Edad Antigua, desde la prehistoria, el derecho en la época primitiva, aunque rudimentaria, sentó las bases para el desarrollo del sistema jurídico más complejo y sofisticado. En la Edad Media surge la evolución del derecho en la antigua Grecia y Roma, así como pues, su influencia en el Imperio Bizantino. Como contexto, logramos encontrar que en la antigua Grecia y Roma pues, se desarrolló un contexto de ciudad-estado, donde pues, la política, la sociedad y la economía estaban estrechamente relacionadas. La antigua Grecia se caracterizó por la existencia de ciudad-estado independientes, como Atenas y Esparta, mientras que en la antigua Roma pues, se expandió desde una monarquía hasta un imperio que abarcó grandes partes de Europa, Asia y África. En sus etapas encontramos la etapa arcaica, la cual se caracteriza pues, por la monarquía y la república en Roma, y la existencia pues, de esta ciudad-estado en Grecia que ya habíamos mencionado. En la segunda etapa preclásica, pues ahí se produce la conquista de la península itálica y la expansión hacia ultramar en Roma, así como la aparición de filósofos muy importantes como Sócrates, Platón, Aristóteles en Grecia. Su tercera etapa, que es la clásica, el derecho romano alcanza su máximo fortalecimiento. Este se caracteriza por el consensualismo, el cosmopolitismo y el casuismo y la flexibilidad. En etapas como la posclásica surge la crisis del Imperio Romano como un problema social, como un problema político y como un problema económico. Y en su quinta etapa, que es la clasista, durante el reinado de Justiniano se produce pues, una complicación en el derecho romano, la cual fue conocida como Corpus Juris Civilis. Estas características que ya mencionamos pues abarcan puntos claves como que el derecho en la antigua Grecia pues se basa más en las costumbres y el estado influido por la religión. La sociedad estaba dividida en clases sociales, con una aristocracia que dominaban la política y obviamente dominaban la economía. El derecho también se caracteriza por la existencia de fuentes del derecho como la ley, la jurisprudencia y la costumbre. En sus primeras expresiones, la Constitución de Esparta, conocida como la Gran Retra, fue atribuida a Licurgo y se componía de 4 elementos característicos: una monarquía dual, un consejo de ancianos, una asamblea popular y 5 magistrados llamados éforos. Las leyes de Licurgo regulaban no solo el gobierno y la administración de la ciudad-estado, sino también la vida de los particulares. Varios aportes surgieron a través de esta época, este periodo de la Edad Media. Aportes importantes como que Grecia y Roma sientan las bases para el desarrollo del derecho occidental, la complicación del derecho romano, la tal conocida como Corpus Juris Civilis, influyó en la configuración de los sistemas jurídicos en Europa, y la existencia de fuentes del derecho como la ley, la jurisprudencia y la costumbre sienta la base de la configuración de los sistemas jurídicos modernos. Edad moderna y contemporánea, indicando 3 aspectos muy importantes sobre las codificaciones o sobre las leyes como las trataban los bárbaros en ese entonces, ¿no? La primera es la Lex Romana Visigothrum, conocida como el Barbario de Alarico, promulgada en Tolosa en 506 por el rey Alarico II. Es la más importante de las codificaciones romano-germánicas y la conocemos a través de 70 manuscritos. La segunda es
la Lex Romana Burgundorum, también llamada Liber Papiensis, promulgada alrededor del 516 por el rey Gondobado de los Burgundios. Contiene fragmentos de los códigos visigodos y del derecho local burgundio. La tercera es el Edicto de Teodorico, que fue promulgada en Italia por el rey Teodorico el Grande a principios del siglo VI y contiene fragmentos de los códigos anteriores, además del principio de la territorialidad, derecho de contraposición con el principio de la personalidad del derecho, que se usó en las codificaciones anteriores. Este edicto perdió su vigencia cuando Justiniano conquistó Italia, y su obra consta de 155 artículos que comprenden materias de derecho público y privado. Vamos a hablar un poco del derecho carolingio, que fue cuando se instalaron los francos de la estirpe germánica en la desembocadura del río Rin y luego se movieron hacia las Galias, lo que hoy conocemos como Francia. Los visigodos y los burgundios, tras la muerte de Carlomagno en enero del 814, firmaron en el Tratado de Verdun, el cual se divide ya el terreno en tres partes, lo que sería Francia, Alemania e Italia. Se produce una anarquía que facilitaría el desarrollo del feudalismo, las corporaciones gremiales y las cuales surgirían pues unas manifestaciones de los derechos obreros y mercantiles. Carlomagno y sus sucesores gobernaron a través de las llamadas capitulares, normas que emanaban directamente del emperador avalado por su poder y podían legislar pues a través del llamado banum y recibían a través de la aprobación de los procesos o de los próceres, o mayores, que eran en consecuencia los consejeros y que integraban el Sacrum Palatinum. La legislación carolingia abundaba las capitulares llamadas eclesiásticas mundanas o mixtas. Según la materia de la que trataba la legislación carolingia, en un principio era el principio de personalidad de la aplicación del derecho, aunque fue evolucionando hacia la concepción territorial y favoreció pues el poder regio, determinando el poder de los señores feudales. Durante la época en que toda Europa se produjo una verdadera dispersión normativa que traería como consecuencia el imperio de los fueros como fuente principal del derecho. El derecho en la Baja Edad Media, pues vamos a hablar en este momento de Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra. Empezando por Alemania, ha pasado por la historia con el nombre del Sacro Imperio Romano Germánico, un gobierno en conjunto en su mayoría cristiano, emanado por el Papa, como también por el emperador de ese entonces. La Iglesia se encontraba muy debilitada como resultado de su exilio y sometimiento a la corona de Francia, y fue lo que obligó al emperador de turno a firmar en 1488 el Concordato de Viena, a través del cual se comprometió a seguir una política de no intervención con los señores feudales y con los príncipes circundantes en el imperio germánico. Pierde el poder a través de un tratado, ¿no? Y se resuelve con el conflicto de cisma de la Iglesia entre ortodoxos y transformistas, firmando la Paz de Westfalia en 1648. El imperio ya no era una estructura muy fuerte y estaba compuesta pues por algunas entidades soberanas bajo la presencia del emperador, ¿no? Hasta que desaparece tras la renuncia del emperador en 1608. En Francia, el rey logra imponerse a la nobleza con la ayuda de
algunas ciudades emergentes y el control de la iglesia. La monarquía francesa se establece en un principio hereditario pues tras la figura de la sucesión de los reyes, y se excluye a las mujeres pues, de la línea de mando. Por ese lado, las mujeres no podían ni siquiera heredar el poder, ¿no? Los señores feudales, con el tiempo, dieron lugar a la formación de diversos órganos especializados, como el Parlamento de París, que funcionaba como tribunal monárquico, la Cámara de Cuentas encargada de controlar la gestión de funcionarios y el Etats Generaux, comisión compuesta por representantes de la nobleza y del alto clero de la burguesía. En Francia también se dieron los llamados Pays de cotumes, y predominaban las costumbres de índole germánica, y sin embargo pues llegaría al norte de Francia el derecho romano justiniano. En España los visigodos fueron invadidos por los musulmanes en la batalla de Guadalete, quienes se asentaron en la región de Andalucía y luego se extendieron hacia el centro y norte de forma inmediata. El rey Pelayo comenzó lo que ha pasado a la historia como el nombre de la reconquista del territorio, y pues fue el territorio que se perdió por los cristianos, recuperación que se logra finalmente con la toma de Granada, que fue pues el último bastión, ¿no?, de los invasores en la España peninsular. Este contexto histórico duró mucho tiempo y los reyes lo lograron reconquistar después de 8 siglos. Comenzaron con una política de unificación del derecho, la cual tuvo su arranque con la imposición del fuero juzgo, y pues se llamó el fuero real, fuero del libro o fuero de las leyes, que fue promulgado alrededor de 1255, con el que se aplicaría en todo el reino de Castilla. Por último, la legislación alfonsina, como ejemplo del proceso de unificación del derecho, se cierra con la promulgación del Ordenamiento de Alcalá, una ley de Cortés de 1348, debida a Alfonso XII, cuyo ámbito de vigencia se extiende a todo el reino de la obra y de carácter legislativo. Contiene derecho procesal, penal, sucesorio, de obligaciones de contratos, y pues su importancia reside en que establece la necesidad de promulgar las leyes para remediar el caos legislativo existente en consecuencia de los cuerpos que aplicaban determinados fueros. En Italia, tras el asentamiento de los normandos, los árabes se instalaron con el feudalismo y el derecho empieza a decaer. De este periodo, la sustitución varía cuando a partir del siglo XI surgen las universidades, como la Universidad de Bolonia, que muestra su importancia jurídica en la zona occidental al ser pues la primera conductora de derecho romano, y luego pues se sitúa también una universidad al mismo tiempo en la cual enseñan medicina, ¿no? Algunas obras que demuestran que el derecho romano bizantino se conoció en Italia y Francia, pues fue muy fraccionado, ¿no? Fundamentalmente el estudio boloñés como consecuencia de la reconquista y ocupación que hizo el emperador Justiniano por parte del Imperio Occidental. En Inglaterra, durante la ocupación, Inglaterra ocupó otras provincias normandas y recibió el impacto del derecho romano vulgar. Sin embargo, la diferencia entre ellas, al retirarse los normandos y ser invadidas las islas británicas por las tribus de origen germánico o anglosajones,
se impusieron las costumbres jurídicas de estos pueblos y con posterioridad fue invadida por los normandos. Las características del derecho alto medieval. A partir de esa época, pues empezó la recepción del derecho romano y canónico en Europa, resultado de la fundación y el desarrollo de las universidades medievales. No hubo un solo derecho alto medieval, sino pues un mosaico o una mezcla de estatutos jurídicos que se aplicaron atendiendo las razones étnicas, religiosas o regionales, lo que entonces se llamaba derecho de nación, y así dependiendo del origen de la raza o del entorno se aplicaba un derecho distinto. Por ejemplo, en España, a partir de la invasión de los musulmanes, ellos se regían por sus derechos, los judíos por el suyo. Entonces podemos decir que no había un régimen, por así decirlo, un régimen general. Cada comunidad tenía su régimen de derecho. En lo que se determinó como la segunda vida del derecho romano, el punto de partida es el descubrimiento de Irineo. En vísperas del siglo XII, la sección más importante y rica es el Corpus Iuris Civilis. Lo hace Justiniano. Sin embargo, el derecho romano, como todo proceso histórico jurídico, estuvo en mucha evolución. Desde los orígenes de ese descubrimiento, la segunda vida y esa recepción respondieron a un desarrollo del derecho romano en un continuo cambio. Respondieron a un desarrollo de derecho que se perpetuó hasta quedar plasmados en la escuela de Bolonia. La primera aseveración es que el derecho romano no se extinguió con la presencia del Imperio Romano de Occidente, sino que fue recibido en diversas formas y diversas medidas por los nuevos pueblos. La segunda es que el derecho justiniano ha sido de mucha recepción en el mundo europeo, y también el derecho prejustiniano, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de doctrina. El descubrimiento de Irineo y las fundaciones del desarrollo en la escuela de glosadores. La escuela de glosadores es fundada por Irineo, y debemos dedicar unos apartes a comentar la situación de enseñanza del derecho, la etapa ya mencionada en que se produjo el eclipse del derecho, ya que en el Imperio Romano de Oriente habían desarrollado dos grandes escuelas, la de Constantinopla y la de Beirut, en el norte de Italia, y se estudiaba derecho lombardo. En el Trivium se señala la gramática, arte de expresarse correctamente, tanto la forma oral como por escrito, y la teórica, arte de convencer de la verdad y bondad de las afirmaciones, y la dialéctica, arte de examinar, analizar y discutir lo que se expresa. Se estudiaban nociones de derecho utilizando fuentes distintas, fuentes justinianas, y en especial Código Civil de las Instituciones, y se descubrió el digesto en el Quadrivium, perdón la pronunciación, que correspondía a los estudios científicos, y en ella se aprendía geometría, astrología, música. Podemos entonces concluir que desde la edad antigua, con la atribución de la prehistoria, de Grecia, de Roma, hasta la edad contemporánea, el derecho ha pasado por diferentes etapas de desarrollo, influenciado así por factores como la religión, la filosofía, la política y la economía.
La Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea ha visto pues, los surgimientos de diferentes sistemas jurídicos, instituciones y teorías que han influido significativamente en la configuración de las sociedades y las culturas.